La pregunta 33 dice, ante un paciente de 24 años que presenta fiebre alta con inflamación y enrojecimiento testicular izquierdo, ¿cuáles afirmaciones son incorrectas? Cuando el paciente es un paciente joven que tiene un aumento del tamaño testicular y doloroso, tenemos que pensar en gérmenes producidos por ETS, enfermedad de transmisión sexual. Cuando tenemos un paciente de tercera edad con una inflamación del testículo, tenemos que pensar que la inflamación del testículo es por coliformes. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el paciente ha tenido una epidimitis o una orquiepidimitis en el testículo que está produciendo fiebre y una orquiepidimitis en el testículo, y el germen más probable es, en el caso de ETS, uretritis. ¿Ya? Y la uretritis generalmente puede ser gonocócica o no gonocócica, que pasa con clamidia. Entonces, los tratamientos, vamos a ver las alternativas. El diagnóstico más probable es epidimitis, es el más correcto, el correcto. El germen más frecuente es clamidia y gonorrea, también es correcto. ¿Ya? El tratamiento de elección puede ser fluoxacina también como una alternativa, igual que la ceftriaxona con una monodosis más doxiciclina para tratar la clamidia. ¿Ya? Entonces son alternativas correctas. Obviamente lo que nunca vamos a usar para tratar una ETS como una uretritis es vancomicina y gentamicina. ¿Ya? Entonces la respuesta C, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la pregunta 34, dice, un cultivo obtenido con una micción espontánea se considera bacteriología significativa y el aislamiento de... En general, hemos dicho que la bacteriología sintomática, la bacteriuria de un cultivo depende de la muestra, cómo tenemos la muestra, por punción suprapúbica, por catéter o por el chorro medio. Hemos dicho que depende del sexo del paciente, ¿no? Depende del germen que origina la infección urinaria. Pero en general, cuando ustedes hablan de infección urinaria, más de 100.000 unidades formadas de colonias, o más de 10 a las 5 unidades formadas de colonias es significativo. Entonces la respuesta sería la respuesta E, en general. La bacteria va a tener diferentes criterios, realmente depende del tipo de muestra, que obtenemos la muestra de orina por punción suprapúbica, por el chorro medio o por cateterismo. Cuando hacemos una punción suprapúbica, cualquier crecimiento bacteriano es significativo. Una bacteria es significativa. Cuando es por catéter, más de 100 unidades formadas de colonias es significativo. Pues depende de cómo obtengamos la muestra para hablar de definición de bacteria significativa en un urocultivo. Pero en general, más de 100.000 unidades formadas de colonias es el término que usamos para definir bacterias significativas. ¿Cuál es la siguiente circunstancia? Es una contraindicación absoluta para la liptotricia corpórea en un de choque. Entonces, cuando hablamos de las contraindicaciones, encontramos que para romper cálculos construimos una máquina que es la liptotricia. La liptotricia es un onda de choque que rompe el cálculo sin ningún tipo de corte, ¿no? Pero el problema es que está contraindicado en 3 patologías: el embarazo, infección y trastornos de coagulación. Lo único que no podemos revertir nunca es el embarazo. Si el paciente tiene un trastorno de coagulación por uso de aspirina, o warfarina o heparina, suspendemos eso y el paciente puede ir a la liptotricia. Si el paciente tiene una infección, lo que hacemos es damos tratamiento con antibióticos y se soluciona el problema. Con el embarazo, obviamente nunca vamos a poder revertir. Entonces la respuesta siempre va a ser el embarazo, ¿no? El embarazo. ¿No? El embarazo es la única contraindicación por la cual encontramos eso. La pregunta 36 dice: paciente con historia de cólicos nefríticos, a repetición expulsivos, cuyo estudio metabólico muestra una hipercalciuria idiopática, no influenciado por el ayuno ni digesta. De los siguientes, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Sabemos que la hipercalciuria es de tipo idiopático. Entonces, idiopático quiere decir que por más que nosotros hagamos dieta, no va a disminuir la alteración de la formación de cálculos. El fosfato de celulosa es un quelante que va a disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, en este caso, el calcio a nivel intestinal no se va a absorber por la formación de cálculos, pero el cálculo se va a formar todavía en la orina. ¿Por qué? Porque es idiopático. O sea, el problema es que se elimina mucho calcio en la orina, y entonces esa es la formación de cálculos. Entonces, el fosfato de celulosa no va a producir ninguna alteración en la incidencia de los cálculos de tipo idiopático, hipercalciuria, porque lo único que hace es inhibir la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, ¿cuándo usaríamos eso? Cuando hay una hipercalciuria de tipo secundario por una hiperabsorción a nivel intestinal de calcio, que es de tipo secundario. O sea, el intestino está absorbiendo mucho calcio
Si eso se hace que se eleve el calcio en la sangre y se elimine mayor cantidad de calcio en la orina. Entonces, solamente usaríamos cuando es una hipercalciuria secundaria o una hiperabsorción a nivel intestinal. La fosfatosulurosa no se usaría para una causa de tipo idiopática. Dieta hipoproteica solamente usaríamos en cálculo de ácido úrico, ¿saben? Porque está asociado con la metionina y el ácido úrico, ¿no? La allopurinol también estaría asociado con el ácido úrico, ¿no? Y la cancelación de la orina y la diphenhidramina estaría asociado con cistina. La única respuesta es ingesta de líquidos abundantes y dar ultrasidas, que es el diurético que nos permite, más que todo, absorber el calcio a nivel de los túbulos para que exista una menor concentración de calcio en la orina y no exista la sobresaturación de cristales, ¿ya? Las tiacidas. Paciente diagnosticado de hiperplasia prostática benigna que presenta síntomas con dificultad para la inicio de la micción, disminución de fuerza y volumen del chorro urinario, misión intracortada, que es intermitencia y goteo terminal. La aparición de poliaquiuria y urgencia miccional se debe principalmente a... Cuando hablamos de la poliaquiuria y de urgencia, más que todo se deben a problemas muchas veces de la vejiga, ¿ya? La vejiga. Y normalmente cuando hablamos de la vejiga van a encontrar más que todo problemas que se llaman las vejigas hiperactivas. La vejiga hiperactiva es una vejiga que se contrae con menor cantidad de volumen. O sea, se contrae con 100, con 200, en vez de llenarse la vejiga con 500, la vejiga se contrae con 100 o 200. ¿Sí? Y eso se llama vejiga hiperactiva. Y la vejiga hiperactiva puede ser de dos tipos: la vejiga inestable y la vejiga hiperreflexica, ¿ya? La vejiga inestable es cuando no existe una causa neurológica. Y la vejiga hiperreflexica es cuando existe una causa neurológica. Una causa neurológica. Por ejemplo, si un paciente tiene Parkinson y el Parkinson ha ocasionado que el paciente se contraiga cada rato la vejiga, sería una vejiga hiperactiva de tipo hiperreflexica. Pero si el paciente tiene un problema de próstata, que no es una causa neurológica, el paciente tendría una vejiga hiperactiva de causa inestable. Entonces, cuando hablamos de la causa de las alternativas aquí, obviamente la causa de la poliaquiuria y urgencia de los pacientes que tienen hiperplasia prostática es debido a los problemas de la vejiga, que la vejiga se contrae a cada momento para tratar de expulsar la orina que tiene dentro de la vejiga. ¿Saben? Entonces eso se llama la vejiga hiperactiva. Y esa vejiga hiperactiva sería de tipo, como no hay una causa neurológica, sería de tipo inestable. La presencia de infección urinaria no siempre ocurre en los pacientes que tienen próstata. Y los pacientes que puede ser la infección urinaria una consecuencia de un problema obstructivo, pero no siempre todos los pacientes que tienen próstata tienen infección urinaria. Entonces, si los pacientes tienen poliaquiuria y urgencia sin tener infección urinaria, obviamente no tiene nada que ver con la infección urinaria. Prostatitis, ya hemos dicho, tampoco tiene relación con hiperplasia prostática. Hay tres patologías que pueden originarse dentro de la próstata: hiperplasia, prostática benigna, prostatitis y cáncer de próstata. Son tres enfermedades totalmente diferentes. Estamos hablando acá de la hiperplasia prostática benigna. Entonces, prostatitis no tiene una relación. Existencia de residuo postmiccional tampoco tiene relación, sino es la residuo postmiccional es lo que va a ocasionar que muchas veces la vejiga trate de expulsar la orina, ocasionando la inestabilidad vesical, ¿no? Y la presencia de divertículos es consecuencia de la vejiga de lucha. Entonces, ¿cuál es la causa de la urgencia y poliaquiuria? Es la vejiga que se contrae a cada momento. Y eso se llama vejiga inestable, ¿ya? Una vejiga hiperactiva de tipo inestable. Todos estos tienen algunas veces alguna relación, las alternativas, pero son consecuencia del problema obstructivo. La causa que a cada momento el paciente orine y tenga esa urgencia es por la vejiga que se contrae a cada momento para tratar de expulsar la orina que está quedando dentro de la vejiga por la próstata que impide que salga la orina. Entonces la respuesta sería inestabilidad vesical. La pregunta 38 dice sobre tuberculosis urinaria, sería la afirmación correcta. La alternativa A dice: se obtiene un diagnóstico seguro del 90% de los casos cultivando 3 muestras de orina, la primera orina de la mañana, verdadero. Normalmente las muestras de orina se tienen que obtener la mayor cantidad de orina posible, y lo ideal es que sea una orina de 24 horas. Pero si el paciente no está hospitalizado, la primera orina de la mañana nos garantiza una orina de 12 horas. ¿Por qué? Porque existe muy escasa cantidad de micobacterias en la orina. La sensibilidad de la micobacteria solamente es un 10% en la orina, ¿no?
¿Puede afectar cualquier parte del tracto urinario? Ya hemos dicho que sí. Puede afectar el uréter, la vejiga, la próstata, puede afectar el testículo, cualquier parte del tracto urogenital. Eso sería correcto también. Sospechar piuria, estérico, orinas fuertemente alcalinas. Normalmente aquí esa es la respuesta falsa. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama una triada, ¿no? Y esa triada se llama la triada de Colombino. La triada de Colombino es la presencia de leucocituria, la presencia de orina ácida y la presencia de cultivos negativos. Cultivo negativo, orina ácida y presencia de pH ácido, ¿no? Esa es la triada de Colombino. Cultivo negativo, leucocituria. Entonces, obviamente la respuesta aquí es, cuando nosotros hablamos de tuberculosis, es la orina alcalina, es una orina que no es en paciente que tiene tuberculosis, es una orina ácida. Y esa sería la falsa, ¿no? Los varones tienen mayor predilección por el epidismo, hemos dicho que sí, en la colepidismo, y es un proceso que se produce con diseminación hematógena, sí, porque hemos dicho que la diseminación se disemina del pulmón hacia el riñón por vía hematógena, pero después de que llega al riñón ya se disemina en forma canalicular descendente. ¿Ya? Canalicular descendente cuando llega a la corteza en forma a la inversa que una infección urinaria. Esa es la triada de Colombino, ¿no? Que es la piuria, cultivo negativo y la presencia de un pH ácido. El cultivo de la orina, el Lowenstein, generalmente tiene que hacerse con la mayor cantidad de orina posible porque es muy raro encontrar la micobacteria en la orina. Es muy escasa encontrar esa bacteria y la sensibilidad de BK inclusive solamente es un 10% nada más. Paciente con 18 años que después de 20 días de tener relaciones sexuales presenta un surco de la percusión, una lesión de vesículas, ardor y prurito. Entonces, más probable, obviamente vamos a hablar ampollas. ¿Y qué cosa puede producir ampollas? Herpes. El resto no produce ampollas. La parodontitis bacteriana es esto. Son como ronchas que existen en el ande, ¿no? Bacteriana y la parodontitis también por hongos, ¿no? Y el herpes son ampollas que ocurren como vesículas, como las ocurre en el labio, ¿no? El herpes tipo 2 y el herpes del labio sería el herpes tipo 1, ¿no? Y el condiloma se ve así, imagen sólida como si fuera una coliflor, ¿no? Una verruga. Entonces, obviamente la respuesta sería el herpes genital. Las úlceras, el chancro, ¿no? El chancro blando, el chancro duro, realmente son úlceras que ocurren en el pene y no producen vesículas. Son úlceras que están asociadas con treponema pallium, ¿no? Y de sífilis y hemófilos ducrei, ¿no? ¿Cuál de los siguientes síntomas iniciales más frecuentes es el carcinoma uroterial de vejiga? Obviamente el síntoma más importante es la hematuria. La hematuria ocurre en el 85% de los casos. 85% de los casos. También puede haber síntomas irritativos, tontidos urinarios, pero la hematuria es el síntoma más importante. 85% de los casos es la hematuria. Hemos dicho que todo paciente que tenga cáncer, sospecha de cáncer, debe ser persona de tercera edad con hematuria. Todos los cánceres de tracto urinario generalmente producen hematuria, ¿no? Entonces, la hematuria es el cuadro clínico más importante. La pregunta 41 dice, paciente de 63 años, fumador importante, presenta hematuria, intermitente, entonces tiene 63 años, hematuria, cáncer. ¿Cuál de todos los cánceres asociados con el cigarrillo? Cáncer de células transicionales. Entonces, ¿dónde encontramos cáncer de células transicionales? En la pelvis, el uréter y en la vejiga. ¿Ya? Hace un mes, citología positiva quiere decir que tiene Papa Nicolau positivo, ¿no? Se realiza una evaluación bajo anestesia con biopsias múltiples y encontrarse un cáncer in situ. Un cáncer in situ es un tipo de cáncer que no invade la capa muscular. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este caso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cánceres, vamos a hablar de que estos cánceres pueden ser superficiales e invasores. El estadio de cáncer es T1, T2, T3 y T4. Ustedes han visto como el TNM. Pero en cáncer de vejiga, el cáncer de vejiga hay una clasificación que más que todo depende de si invade la lámina propia o no invade la lámina propia. Ese era blanco, es la lámina propia. Si el tumor no invade la lámina propia, eso se llama, puede ser dos posibilidades. El cáncer de TA, que es el cáncer papilar, TA papilar,
o cáncer in situ. Son las dos posibilidades que pueden encontrarse cuando hay una lesión que no invade la lámina propia. El T in situ y el TA. El T in situ va a ser como una úlcera, como la sífilis, por ejemplo, ¿no? Una úlcera que cuiste en el urotelio. Y el tipo papilar TA es como si fuera una coliflor. ¿Cuál va a ser la diferencia de los dos? Es que el T in situ es más agresivo. El T in situ es más indiferenciado y puede producir mayor metástasis e invasión a pasar de T1 a T4. O sea, el TA es más diferenciado, entonces tiene mejor pronóstico. El T1 invade la lámina propia. Entonces, todos aquellos pacientes que tengan un cáncer, que no invaden la capa muscular, se llaman cánceres superficiales. ¿Cuáles son las tres? T in situ, TA y T1. ¿Cuál tiene peor pronóstico? T in situ, porque es más indiferenciado. ¿Cuál tiene mejor pronóstico? TA. El tratamiento T in situ, TA y in situ es, más que todo, es la resección transuretral, que es resecar endoscópicamente el tumor por vía endoscópica. Pero el tratamiento cuando es invasor es sacar la vejiga. ¿Y cuando hablamos de invasor? Cuando invade la capa muscular, el T2, T3 y T4. Es sacar la vejiga, toda la vejiga. Entonces, ¿cuál tiene mejor pronóstico? Obviamente el cáncer superficial. Cuando hablamos del cáncer superficial, la RTU es el tratamiento indicado, la resección transuretral. Pero el problema de estos cánceres superficiales es que vuelven a recurrir otra vez. La recurrencia hace que nosotros coloquemos medicamentos dentro de la vejiga. La recurrencia ocurre hasta un 80% de los casos. Entonces, quiere decir que después de recurrir y nosotros sacar el tumor por vía endoscópica, vuelve a aparecer otra vez. Para evitar la recurrencia, damos dos medicamentos. Uno es el BCG, que es un tratamiento con inmunoterapia, que es el BCG, que es el Bacillus calmette-guerin, que es una micobacteria atenuada, ¿no?, que va a producir una respuesta de anticuerpos contra el cáncer. Y eso evita la recurrencia un 20%. ¿Cuál es el problema de este BCG? Es que este BCG puede producir una tuberculosis en el paciente. Entonces, ¿cuándo lo harían? Cuando el paciente tiene un cáncer agresivo. Entonces, para evitar la recurrencia, después de una RTU, damos BCG. ¿En qué casos? Solamente en los casos que son más agresivos. Y si nos sale el tumor superficial, ¿cuál es el cáncer más agresivo? T in situ. La otra posibilidad que podemos usar es dar drogas tóxicas al cáncer, que es la mitomicina C. Y eso se llama la quimioterapia intravesical. Se coloca una sonda y se coloca la BCG con la mitomicina C. Y eso evita la recurrencia en un 30-40%. ¿Y cuándo se ocurre eso? Damos esto cuando los cánceres son de mejor pronóstico. ¿Y cuáles son los cánceres de mejor pronóstico? El TA. TA. Entonces, cuando nosotros hablamos del paciente, ¿no?, en el caso del tratamiento de ese caso, estimaciones, el tratamiento del paciente tiene un cáncer in situ, sabemos que es superficial, de los superficiales es el de peor pronóstico. Si nosotros damos mitomicina C o BCG, porque tiene mejor eficacia que la mitomicina C. ¿Cistectomía radical la haríamos? No, porque no invadió la capa muscular, solamente se da para cánceres invasores, T2, T3 y T4. La quimioterapia y la radioterapia no sirven en cáncer de vejiga. Son quimioresistentes y radioresistentes. Entonces, esas alternativas obviamente siempre son erradas, ¿no? Entonces, en la pregunta 42, ¿cuál de las siguientes técnicas es la mejor, que tiene mejor rendimiento para metástasis óseas en un paciente con cáncer de próstata? La prueba más exacta es la gamografía ósea. La gamografía ósea nos detecta con mayor precisión el cáncer de próstata en los huesos. En una radiografía, cuando hacemos una placa en un cáncer de próstata, las lesiones son lesiones osteoblásticas, son más blanquecinas, y puede ocasionar al paciente la fractura patológica de los pacientes. Los sitios de predilección son en la columna vertebral, en la zona lumbar, en el hueso pélvico, en la cabeza del fémur, ¿no?, y son lesiones osteoblásticas. La gamografía ósea nos detecta 6 meses más con mayor anticipación que las radiografías, y eso es una prueba con tecnesio 99.
ya tenés 99. Entonces, esta es la mejor prueba para ver cáncer de próstata en los huesos. ¿Cuál es el tumor testicular más frecuente? El tumor de testículo se divide en dos tipos, seminomas y no seminomas. Entonces, el tumor de testicular más frecuente, el 50% de los casos, ocurre en el seminoma. El seminoma es el tipo más frecuente, ocurre en el 50% de los casos, con el 50% de los casos. Y el segundo en frecuencia es el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario. Esos son los tumores más frecuentes. Normalmente cuando hablamos de cáncer testicular, digamos los tumores en seminoma y no seminoma. Los seminomas generalmente son los más frecuentes, y los no seminomas son el carcinoma embrionario, el tumor de coliocarcinoma, el teratocarcinoma y el tumor sacrouterino. Y de los cuatro, el segundo más frecuente es el carcinoma embrionario. Entonces, la respuesta sería el seminoma. El seminoma ocurre en más aproximadamente el 50%. ¿No? En el caso de un paciente con hiperplasia prostática benigna, ¿cuál entre las siguientes sustancias no establece por sí misma indicación quirúrgica? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene que operarse la próstata, tenemos que la próstata se opera cuando el paciente tiene hematuria, cuando tiene infección urinaria, cuando tiene cálculos, cuando tiene retención urinaria aguda y no puede usar y tiene que usar sonda. Y lo más importante, la indicación más absoluta es cuando se produce daño en el riñón. Insuficiencia renal. Son las indicaciones por las cuales se debe operarse. Hematuria, infecciones urinarias, cálculos, retención urinaria y el uso de sonda, ¿no? Y el problema de daño renal, ¿no? Daño renal con creatininas elevadas. Es la indicación más importante. Entonces, cuando vemos las alternativas, obviamente la hematuria es una indicación, la retención urinaria también es una indicación, infecciones urinarias también, residuo funcional que produce retención urinaria también, pero el hecho de que el paciente se levante 2 veces en la noche no es una indicación absoluta, por la cual tenga que operarse en la noche, o operarse en la próstata. ¿Ya? El puntaje, los síntomas secretativos y obstructivos urinarios pueden ser bajos, pueden ser leves, y a esos pacientes podemos darles medicamentos para que solucione su problema de tracto urinario. Pero indicaciones por las cuales tiene que operarse de todas maneras son hematuria, cálculos, infecciones urinarias y lo más importante, la retención nitrogenada y la insuficiencia renal en los pacientes, ¿no? ¿Cuál de los siguientes permite diferenciar la perinefritis aguda de una cistitis? Obviamente el cuadro clínico. La cistitis da síntomas secretativos como disuria, poliaquidria y necturia, y la perinefritis da fiebre, náuseas y vómitos. Obviamente la presencia de fiebre, náuseas y vómitos le va a dar el diagnóstico, ¿no? En todos los casos puede haber bacteriuria, en todos los casos puede haber hematuria. La hematuria puede ocurrir el 50% de los exámenes de orina, la cosituria también, ¿no? Que ocurre el 70%, y obviamente el cuadro clínico es lo que diferencia entre una cistitis de una pielonefritis, ¿no? El cuadro clínico es lo más importante para diferenciar de una infección urinaria alta o baja, ¿no?